preocupaciones, a veces también con agradecimiento, y tener la oportunidad de reunirnos para externar lo que sentimos al Señor es algo extraordinario. Saber que no solamente sale nuestro sentir, sino que Él lo recibe y Él nos responde con su presencia maravillosa. Vamos a considerar la palabra del Señor en este momento y vamos a leerla juntos en el nombre de Cristo, hermanos y hermanas. Amén. Dios bendiga a todos nuestros amigos, amigas, todos son bienvenidos. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 10. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algún os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ayúdeme a orar. Padre eterno, Rey de Reyes, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, te invocamos, te adoramos, te exaltamos, Señor eterno, porque solo tú eres Dios. Y tú habitas en medio de la alabanza, así nos has hecho sentir con tu presencia a través de tu palabra y de tu promesa. Yo te ruego, eterno Dios, que quites todo estorbo de nuestra mente, de nuestro corazón, para que podamos recibir esta palabra que transforme nuestra vida cada día. En el nombre de Jesucristo, eterno Padre Celestial, que sea la gracia de tu Espíritu Santo, libera tu bendición, quebranta toda opresión espiritual, y libera la bendición en el nombre de Cristo, para honra, gloria y alabanza de tu nombre, Señor eterno. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Ocupe su lugar en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, amigos, quiero hablar un tema que habla el peligro de fabricar un evangelio a nuestra medida. Vivimos en un tiempo en que todas las cosas tienden a personalizarse. Alguien necesita una computadora y busca la que le gusta, el programa que necesita. También un teléfono, cada quien busca el teléfono que le gusta a él, y entonces los programas que requiere, las aplicaciones, la ropa también. Está la cultura de personalizarla, cada quien compramos la ropa que nos gusta, cada uno a nuestra manera. Igualmente la comida, cada quien tiene sus gustos, o tenemos nuestros gustos de comida cuando es posible. Y las redes sociales también, cada quien les damos el uso personal que queremos. Y no está tan mal ese tema, sino que el problema es que esa mentalidad la traemos a la iglesia. Y pensamos que en este caso el evangelio debe de adaptarse a mi manera de pensar. O sea, no venimos pensando tanto en que vengo y que me instruya la palabra del Señor para yo hacer las cosas, sino que a veces no se trata precisamente de que se está escribiendo otro evangelio. Está el evangelio de Cristo escrito según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Pero a veces entra el evangelio según San Yo, cuando yo quiero, no que lo escribo de nuevo en otra parte, pero sí que lo interpreto y lo vivo de una manera distinta a como fue escrito originalmente. Y eso es grave, porque imagínense, están las leyes de tránsito y yo las leo, pero las hago a mi manera. No es que yo voy apurado y me cruzo en rojo, y pues por eso vienen los problemas. Entonces, ese es el tema también. En algunas ocasiones se nos da alguna receta médica y se nos dice, de esta manera se va a tomar estos medicamentos, y luego uno puede tender a tomárselos de una manera distinta y no van a tener el resultado.
sin dejar de mencionar que un medicamento tiene una fórmula y así tiene que venir. Si se le cambia ya no va a ser igual. Una receta, un manual para construir algo tiene que ser, y si uno con buena intención o por lo que sea uno le cambia, ya las cosas no salen igual. Entonces, ahora, algo que es de mucha relevancia es que siempre preguntáramos nosotros, ¿qué dice Dios acerca de este tema? De mi carácter, de mi conducta, de mi disciplina, para este trabajo, para esta decisión, esto que voy a comprar. Pero generalmente nosotros, como somos inteligentes, ¿verdad? Las aves y los demás están configurados para actuar de cierta manera, pero nosotros tenemos la capacidad de pensar. Entonces se nos dificulta hacer a un lado nuestra manera de pensar para ver qué es lo que dice, cuáles son las instrucciones. Porque es más fácil hacer las cosas a nuestra manera, a seguir instrucciones. Pero ya hemos dicho, si uno compra algún aparato y lo está armando sin leer el instructivo, le van a faltar o sobrar tuercas y tornillos. Si uno usa un automóvil o cualquier otra cosa, sin el instructivo va a tener problemas. Por eso es mejor entonces tener el Evangelio. Pero a veces uno cree, pero creemos parcialmente. O en vez de dirigir nuestra vida con el Evangelio, que son las nuevas de salvación, queremos pues vivir un evangelio distinto al que Dios tiene. Y esto es importante que entendamos la importancia de ello. Pablo comienza defendiendo su apostolado. Yo soy apóstol de Jesucristo. Y ya después da el relato, dice, si viene algún ángel con otro evangelio, no lo reciban, ni aún un ángel, porque el diablo llegó con una enseñanza distinta a Adán y a Eva. Entonces, si aún un ángel viene con un evangelio diferente, no le crean, no lo reciban. Y después de esta lectura que tomamos, entonces él empieza a decirles, es que este evangelio, o sea, no son ideas mías, yo lo recibí directamente de Jesucristo. Y entonces ustedes lo están cambiando, han venido maestros que les han estado cambiando las cosas. Y entonces eso es grave porque están cambiando el evangelio de Jesucristo. Se están poniendo por encima de Dios. Están diluyendo el plan y entonces no van a llegar al propósito que ustedes quieren cuando lo están cambiando. Y si yo vivo un evangelio diferente, es el que transmito a mi familia, a mis hijos, mis nietos y mis generaciones. ¿Y de qué le va a servir si les doy un medicamento diluido, unas indicaciones incompletas, incorrectas? Por eso entonces tenemos que ir contra la cultura en este aspecto y procurar que la palabra de Dios nos dirija, porque es de la manera que vamos a llegar a la vida eterna y es de la manera que nos vamos a librar de las consecuencias del pecado. Por eso entonces es necesario escudriñar las escrituras, leerlas a fondo. Entonces el apóstol Pablo está hablando porque generalmente puede haber personas que quieren un evangelio que no les confronte su pecado, o también que se amolde a mi manera de vivir. Por ejemplo, yo, ¿hasta dónde me enfoco en el plan de Dios, en servirle, en predicar lo que Él quiere, como quiere, en consagrarme, en meterme de lleno a su palabra, en ser distinto? Y hasta dónde, hasta qué punto yo me comprometo hasta cierta parte, nada más en cierta medida con el Señor. Me consagro en cierta medida, tengo mi propio concepto de santidad, tal vez diferente al del Señor, y entonces sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es importante esto. No es que uno tiene otra Biblia, que no es que uno tiene ahora el libro del Mormón, o sea, no es que tiene uno la atalaya, no, uno tiene la Biblia, pero uno está entendiendo y viviendo un evangelio diferente. Entonces, también el problema es que el evangelio viene de Cristo a través de los escritores, de Pablo y los demás, aunque Pablo no escribió el evangelio, pero él está
hablando de lo que Cristo le dio. Entonces, y cuando uno hace un lado, está haciendo a un lado a Cristo, no precisamente las Escrituras. Y cuando uno cree diferente, se está poniendo sobre Dios, como el diablo quiso hacerlo, ponerse sobre Dios, interpretar y distorsionar las Biblias. Y entonces, creer diferente a como dice la Escritura, no nada más es que es diferente, sino que es un principio satánico, y creer de una manera distorsionada nos lleva a un lugar distinto. Adán y Eva estaban para vivir eternamente, y el creer en una manera errónea entonces lo llevó a la condenación eterna. Claro, entró el Salvador. Es por eso que entonces nosotros no debemos de diluir la disciplina espiritual, porque es la manera en que nos vamos a librar de las consecuencias del pecado. El diablo en un principio les dijo a Adán y a Eva, pues a Eva primero, dijo, con que Dios les ha dicho que no coman de este fruto, ¿sí? Porque ni le toquemos, y porque el día que lo hagamos moriremos. Y el diablo le añade, no morirán, sino que serán como dioses. Entonces a veces está la frase, no pasa nada, después me santifico. El martes predicábamos de cuando el Señor nos manda algo y lo hacemos después, y después, y después, y nunca llega. Y es en el día cuando Dios nos manda. Ahora el tema es cuando Dios nos manda algo, y sí lo hacemos, pero a nuestra manera, si es que lo hacemos. Pero a veces no lo hacemos, porque se necesita vivir una vida integral para el Señor. Es la única manera de poder hacerlo. Necesita uno negarse a sí mismo. Uno quisiera hacer cosas distintas. El hombre y desde luego la mujer sin Cristo viven una vida que buscan pues vivir bien, tener su casa, el bienestar, la familia, la sociedad. Todo eso se busca y es loable, ¿verdad? Que alguien quiera vivir bien. Sin embargo, no nos damos tiempo para que sea Dios el que dirija nuestra vida, no para una vida bonita y buena aquí en la tierra, sino para una vida eterna. Entonces sí se requiere hacer a un lado nuestros planes y dejar que Él cumpla sus planes, porque Él quiere hacer grandes cosas. Y cuando uno reemplaza la palabra de Dios por el yo creo, yo opino, yo así siento, yo así vivo, entonces surge un evangelio diferente, una manera distinta. Pero no, los evangelios son, como dijo Pablo, inspirados por el Espíritu Santo. Y un nuevo evangelio no se por el Espíritu Santo, porque está diciendo, si aún un ángel viene con un evangelio distinto, sea anatema, o sea, sea separado para juicio eterno, para condenación, es lo que quiere decir. Sea anatema, sea maldito, sea ya apartado para el juicio. Entonces, es importante entender la palabra tal como está, porque cuando uno es selectivo en ciertos textos de la Biblia, entonces no, cuando uno va en un mapa tiene que seguir todas las reglas. No va a decir, no, este medicamento, me duele la inyección, yo solamente quiero la pomada, ¿no? Pues es lo que se necesita. Me quieren operar, no, dame unas pastillitas dulces nada más, no, pues requiere operación. Y vivimos en un tiempo en que todos queremos aceptar que Dios es amor, pero no que es un fuego consumidor y que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, o sea, tenemos que vivir un evangelio tal cual si queremos el resultado, ¿verdad? Usted tiene la receta para preparar alguna comida, pues tiene que hacerlo como dice la receta. De otra manera va a salir algo distinto, algo inesperado. Entonces, pero a veces también al pecado le nombramos de una manera distinta. Es que estoy en proceso, es que así soy yo, es mi personalidad, así es la cultura. Pues yo soy auténtico, no soy falso.
Pero la verdad que el pecado es pecado y no debemos de jugar a ser creyente. Uno en la escuela estudia y las matemáticas y tiene que ser como dice ahí, porque si contesta distinto va a reprobar. Y si después es ingeniero y hace un cálculo estructural de una manera distinta, va a tener problemas. O sea, tiene que ser tal cual como son las cosas. Entonces, a veces nosotros queremos creer a nuestra manera, pero mire, hay un texto muy relevante que dice: el que cree en mí, como le parezca creer, no, como dicen las Escrituras, no como uno quiera creer. Entonces, es muy respetable el criterio de cada uno de nosotros y hasta el Señor lo respeta. Pero dice: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior van a salir ríos de agua viva, hablando del avivamiento espiritual que va a tener. En contraparte, haciendo un contraste, el que no cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior no van a salir ríos de agua viva, no va a haber un avivamiento. Entonces, si yo no creo en la santidad, puedo caer en un adulterio y va a ser pura tristeza, en un vicio, en una depresión, puedo caer en problemas y no va a haber un avivamiento en mi vida. Va a haber una vida que, aunque yo no caiga en pecados, pero si yo invierto la palabra de Dios, en vez de buscar primero el reino de Dios y su justicia y después las añadiduras, si yo lo invierto, busco las añadiduras primero y después, si tengo tiempo del Señor, entonces la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces va a venir tristeza o voy a ser tibio si yo no hago las cosas en el orden de Dios. Entonces, pero si yo creo como dice la Escritura, me santifico, me libro de las consecuencias del pecado, creo en que hay que orar, en que hay que ayunar, leer la Biblia, santificarme, lógicamente voy a tener una vida avivada. Y aunque tenga 1000 problemas, pero me siento lleno del Espíritu Santo y puedo enfrentar la vida. Cuando uno esté triste, deprimido, abrumado, hay que ponerse a orar y no levantarse sino hasta que ya uno se llenó del Señor, cambió su manera de ver las cosas, su perspectiva, se siente con ánimo. Pero si uno así se va, así va a andar deprimido, desanimado, frustrado en el día. Porque uno también está impuesto, dice orar sin cesar o ser constante en la oración. Y uno está impuesto a que tengo 15 minutos, Señor, en 15 minutos me vas a contestar esto y esto otro, y ya me voy, y vámonos. Y la Biblia no dice así. Uno tiene que orar, tiene que clamar, tiene que ir a adorar en el Espíritu, constantes en la oración, fervientes en la oración. Pero Señor, sáname. Entonces, pero ¿cómo? O sea, realmente necesitamos creer como dicen las Escrituras, no como nosotros queremos hacer las cosas. Porque si es algo grave, decir el Señor es Dios, es el Señor, es el Rey, es nuestro Padre, y nosotros hacer las cosas a nuestra manera. A nosotros no nos gustaría, cuando tenemos algún hijo, nieto, haz las tareas y que no la haga bien, pues no. Tienes que hacerla como debe ser la tarea. Pero el altar familiar ese, pues no tengo tiempo, no lo instruyo, después lo haré. Estoy muy ocupado, muy ocupada. Y el diablo no va a decir, que estaba muy ocupada, no lo instruyó, pero se la doy por buena. Es como cuando uno justifica una falta en la escuela. Está bien, está justificado que faltaste, pero no le van a poner un 10. O cuando haga la práctica profesional, no me sé esta parte, pero me justificaron, ok, si fue un cálculo estructural, ok, no se te va a venir encima porque justificaste. No, de todas maneras. O si estudió para piloto, esta parte no me lo sé, pero no hay problema, así el avión va a seguir igual. No, o sea, tenemos que hacer las cosas tal cual. Alguien dele gloria a Dios, hermanos. Él es digno de la gloria, de la honra y de la alabanza.
La Biblia dice, no vivan conforme a como se vive en este tiempo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, no debo de vivir como la gente común vive, nada más, o sea, buscando una buena vida, una bonita vida. Ay, el domingo voy a la iglesia un rato, pero yo sigo en pues tal vez entre semana voy un ratito y ya. O sea, no tenemos que vivir de una manera íntegra, firme, porque el evangelio es para transformarnos. Pero cuando en vez de nosotros ser transformados, transformamos el evangelio, entonces no va a ser así. O sea, no va a haber el resultado. Cuando yo cambio la palabra del Señor, no nos vamos a parecer a Cristo en nuestra manera de vivir. Quítense ustedes todo enojo, ira, gritería. Bueno, es que yo soy medio corajudo, el Señor ya sabe, Él así me hizo. Bueno. Sí, cuando uno no anda en la carne, pues sí, pero cuando anda en el Espíritu, anda lleno de fe, de amor, de prudencia. Entonces, se necesita, porque uno tiene los pensamientos que uno quiera tener, pero dice, sus pensamientos no son como mis pensamientos, los míos son mucho más altos que los de ustedes. Entonces, si los pensamientos del Señor acerca de mí son mucho mejor, pues con permiso hago los míos a un lado y dime qué piensas y haz lo que vas a hacer. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia, tenía fama, dinero, poder y no sé qué más. Pero cuando le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y empezó a obedecer, entonces fue el gran apóstol Pablo y fue hasta el tercer cielo. Entonces, tenemos que ver las cosas como Dios las mira. Si nos pusiéramos a ver diferentes partes, hiciéramos encuestas sinceras entre nosotros, pienso que en cierta medida cada uno de nosotros tenemos un evangelio personal particular. La oración, pues después, la gran comisión. Bueno, para mí no es la gran comisión, es la opción última. Y entonces, ¿a dónde vamos a ir? El ayuno. Pues con este ritmo de trabajo, pues a ver cuándo. Entonces, sí necesitamos, porque allí había maestros que estaban queriendo judaizar a los nuevos cristianos y hacerlos guardar las obras de la ley. Y eso fue lo que alertó al apóstol Pablo. O sea, ni siquiera les estaban enseñando cosas malas, pecaminosas, les estaban enseñando cosas bíblicas, pero estaban desechando la gracia de Dios por hacer las cosas por obras, por lograr la salvación por obras. Entonces eso fue lo que alarmó. Pero también hay diferentes maestros, dice, se van a amontonar maestros conforme a sus propias tendencias o concupiscencias que quieren ustedes. Entonces ahora en este tiempo uno puede imponerse a escuchar tal predicador, pero que no le va a predicar un evangelio integral, no le va a decir, ni le va a predicar del bautismo, o un bautismo trinitario cambiado en el cuarto siglo por pensamientos filosóficos, por el Imperio Romano, por cuestiones políticas para conservar unida la gente. Y no le van a predicar el bautismo en el nombre de Jesucristo. Generalmente predicadores famosos ni tocan el tema del bautismo. No, tú ven y ofrenda y diezma y cumple y ya. Cuando increpan a alguien por falta de santidad. O sea, no, nada más escuchar y luego uno toma su teléfono y uno escoge las predicaciones y los temas que uno quiere escuchar. Los que no nos gustan, esos no. ¿Cuándo hemos buscado un tema? A ver, háblame de la gran comisión que tengo que hacer. No, uno busca, me siento deprimido, a ver, un tema que me anime. Me siento frustrado, un tema que me ayude. Pero cuando un tema que me confronte y que me haga ir, incluso personajes así, son temas nada más bonitos como lo que se quiere escuchar. Por eso es importante escuchar el evangelio tal cual.
¿De qué nos sirve una predicación bonita y no irnos pensando de una manera reflexiva y profunda y decir, bueno, yo cuando empecé a leer así, dije, tengo que analizar las áreas de mi vida que tengo que hacerlas mejor, conforme a la palabra del Señor. Dije, ni siquiera leo tanto como debe hacer la palabra de Dios, y eso que sí le estudio y profundizo, y le busco, leo el libro de los Hechos, voy haciendo exégesis de cada parte y todo, y aún así no. O sea, si no conozco ni la palabra del Señor a fondo, o sea, ¿cómo voy a servir? Si estoy configurado con mis pensamientos y nomás ahora soy cristiano, o sea, como ahora tengo esto, tengo aquello, todo como hacia mí y no como que yo estoy con el Señor y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero a veces uno quiere seguir viviendo a su manera, ¿verdad? Pero igual, hermanos, vivir un evangelio diferente no es la Biblia satánica, pero es un evangelio con influencia satánica, porque es la manera del diablo, o sencillamente no es lo que Dios está diciendo que hagamos, y ya no es obediencia. Entonces, y mire, qué importante obedecer al Señor tal como Él dice. Se enseña que cuando uno está dialogando y alguien le dice un comentario, uno puede repetir, ¿me estás diciendo esto y esto y esto otro? Sí, ok, entendí perfectamente, o no entendí, explícame. Entonces sí tiene que ser uno, Señor, tú eres el Señor, eres el Rey, el Padre. A ver, ¿qué me estás diciendo? Porque cuando yo leo y se me atravesó una frase que no me gusta y nomás le doy vuelta al Señor, o sea, la Biblia contiene la palabra del Señor y me está diciendo, y yo nomás le doy a la siguiente página. Como que no. Si la esposa le hiciera eso a uno, si la madre, el hijo, el esposo, nos sentiríamos muy mal. Lo primero sería falta de reverencia ante el Señor. Y qué tremendo la creación, obedece al Señor, las estrellas, el sol, las plantas. A veces no llueve y de todas las plantas quieren dar su fruto y su semilla. Y bueno, entonces los animales se reproducen según su género, según su especie. Y mire, esto lo voy a decir con mucha prudencia. Aún los demonios, en el nombre de Jesucristo, obedecen y se salen y se van. Y una vez me dijo una persona con creencias trinitarias, y los respeto, es que no es en el nombre de Jesucristo, es no sé qué, que no sé, qué raro. He echado fuera demonios, uno que se decía que era Lucifer, otro que era Belcebú, y los he echado fuera en el nombre de Jesucristo, y sí que entienden y obedecen en el nombre de Jesucristo. Y tú, o sea, no puedes entender el nombre de Jesucristo, sino una frase. Y le quitan el nombre a Dios, y es Padre, es Hijo, Espíritu Santo. Imagínense que a mí me quiten el nombre, y no, pues es el pastor, es el padre, y me quitan el nombre. Entonces no se puede, o sea, el nombre, o no se debe hacer, aunque se trate de hacer. Pero Dios siempre nos está pidiendo que creamos como dice la Escritura, porque uno a veces quiere cambiar las cosas a su manera, pero Él quiere que nosotros cambiemos a su manera. Instruye al niño en su camino, cuando sea grande no se va a apartar de él. Y después, mira, no viene a la iglesia, sí, pero ¿cuándo lo instruimos? Señor, no me respondes. No respondes mi oración. No oras como debes de orar. O sea, no lo estoy diciendo para allá, estoy diciendo de Dios para todos nosotros, ¿no? No oramos como debemos de orar. Señor, estos problemas, pues sí, la fe tiene que ser probada, y estás en pruebas, o sea, tienes que presentarte aprobado. Entonces, porque cuando cambiamos las cosas, cambia el resultado por completo. Nuestra existencia, nuestra familia, cambia todo. Y ahora en este tiempo, en los principios, cuando yo empecé en la iglesia hace unos 38 años,
el nombre de Jesucristo y ser llenos del Espíritu Santo era fundamental. Ahora pues ni tan llenos del Espíritu, ya como que hay nomás. Y ahora ya es indistinto escuchar cualquier predicador. La juventud no pregunta, oye, ¿es unicitario, es pentecostal, es del nombre? No. ¿Me gusta lo que dice o no me gusta? Así de sencillo está ahora. Porque se amontonan maestros conforme a lo que quieren escuchar, no conforme a lo que se necesita. Entonces, se ha deformado el evangelio en diferentes partes. Pero Dios tiene cuidado de lo que se dice. Cuando le dijo a Noé, construye un arca para que se salven. O sea, no le dijo, pues ahí haz una arca. Le dio detalladamente las medidas. Cuando Moisés le dijo que construyera el tabernáculo, le dio instrucciones precisas. Y siempre Dios, o sea, lo ha hecho así. Pero uno no lo toma en cuenta como Dios, y si no lo tomo en cuenta como Dios, entonces, pues ¿cómo? Si es mi Padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Bueno, entonces, fíjese que en el tiempo de Cristo había religiosos que hicieron la Biblia a su manera. Todos eran judíos, pero una secta, un grupo de fariseos. Nosotros interpretamos la Biblia así, o los escritos, y ellos creían en 613 mandamientos que ellos escribieron supuestamente de la Biblia, pero cuando el Señor viene, ¿y eso qué? Pues son los 613 mandamientos. Nada más se resumen: amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Son dos nada más. Y son los dos que no están haciendo ustedes. Ya habían inventado 613 mandamientos. Porque si yo amo a Dios, me voy a meter de lleno, y a quién le voy a hacer mal, voy a hacer el bien y todo va a estar bien. Y si amo al prójimo como a mí mismo, pero si ni yo mismo me amo, entonces si amo o sea, no hubiera guerra, no hubiera nada, o sea, ahí se resume todo. Y pues no lo querían. Y entonces también estaba otro grupo llamado saduceos. Eso se les ocurrió pensar que no había resurrección de los muertos. Por eso increparon al Señor y le dijeron: Señor, mira, como según la ley, cuando moría el esposo, obviamente de una mujer, se tenía que casar con su hermano para que tuviera descendencia. Hubo una mujer que se casó con uno y se murió, luego se casó con 7 y todos se murieron. En la resurrección, ¿con cuál se va a casar? O sea, para ponerlo a prueba. Erráis ignorando las escrituras, que a veces nos sucede a nosotros, y el poder de Dios, porque en la resurrección no se van a casar ni se van a dar en casamiento. O sea, si alguien pensaba que ya iba a haber bodas, pues son las del Cordero solamente, sino que serán como los ángeles. Ellos no creían en la resurrección. Entonces, pues si no hay resurrección, pues hay que hacer lo que nos dé la gana. De todas maneras, no hay resurrección para salvación ni para juicio eterno. Entonces ellos por eso crucificaron al Señor, y por eso mataban a los apóstoles, y al que se les ponía, no pasa nada. Y cuando uno no tiene una conducta de santificación adecuada, es porque uno subconscientemente no está pensando en que hay salvación, que hay vida eterna o que hay infierno. Porque si el Señor nos diera una revelación, nos llevara al cielo y al infierno, distinta. Y eso es tan real, pero a veces no lo queremos nosotros. Y finalmente, en Apocalipsis 22, 18 dice, y lo está diciendo el apóstol Juan, que subió al tercer cielo y estuvo ante la presencia del Señor directamente. Yo testifico, o sea, él da testimonio, no está diciendo yo me imagino, no, él da el testimonio, porque él estuvo con el Señor. A todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, que le añada, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Fíjese nada más. O sea, si le añade a la escritura, va a traer plagas.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Porque es como dice la Escritura. No es como yo entiendo, como me parezca cómodo, como me parezca bien. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, y no es que le va a borrar a la Biblia a alguien, es que lo va a creer uno a su manera. Entonces, no se debe de añadir, porque el diablo le añadió y le quitó, y ese no es un buen principio, porque cuando le añadimos nace el legalismo como los fariseos. A veces alguien le añade. Había un hermano que no quería comer chicharrones, hermano, ¿y por qué no? Pues por la Biblia, ¿cómo? Si la Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada es para desecharse si se come con acción de gracia. Claro, si come de más, pues sí, hasta el agua tomando de más le va a hacer daño. Y cosas así de ese tipo, ¿verdad? Satanizando ciertas cosas que no tienen tanto problema, pero otras no. Entonces, o también cuando le quitamos, pues nace digamos, una palabra, pues puede ser como no libertad, pero libertinaje, o un cristianismo superficial que no nos capacita para enfrentar los retos que vienen. O sea, podemos estar tibios en vez de estar fervientes enfrentando los retos que vienen, las tentaciones, las luchas, las pruebas, los problemas. Entonces, cuando uno va a comprar miel, ¿verdad? Pues uno tiene que no esté adulterada, que sea miel, porque si no, pues va a estar diluida. Y cuando uno compra cualquier cosa, uno quiere que sea original, como debe de estar. Cuando uno compra gasolina, en una parte dicen que daban tractolina, no sé cómo estaba el asunto. Y si uno va a comprar, lo que uno vaya a comprar, ¿verdad? Si uno compra algo de oro, quiere que sea de los quilates que dice ahí que debe de ser. Y mire, es tan importante que hacer las cosas tal cual. La Coca-Cola pues tiene su fórmula y no sé en qué caja fuerte la tengan. Entonces, y no le cambien, es que así tienen que hacerse todas las Coca-Colas. Y no le cambian nada, porque si le cambia ya no va a ser igual. Entonces, cada cosa tiene su fórmula, pero ¿qué le vamos a transmitir a nuestros hijos? No lo que les leamos, que a veces ni eso hacemos. Lo que vivimos, ¿qué les estamos transmitiendo? Un evangelio que no les va a ayudar lo suficiente para enfrentar los retos que están viniendo. Luchas, pruebas, tentaciones, limitaciones, carencias. Por eso es importante entenderlo. El apóstol Pablo está tomando ahora a los Gálatas, les está hablando lo mismo que sucedió en el principio, que el diablo cambió, tergiversó las escrituras, ¿verdad? A veces, que aquí pues no es el caso, pero nada más para explicarlo, a veces alguien dice, el Señor Jesús tomó vino. Pues sí, si el jugo de uva con cierto fermento, o sea, no creo que el Señor Jesús anduvo en una borrachera. Y antes de Cristo se hacían las cosas así. Pues sí, antes. Y vea las consecuencias también. Entonces, nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios tal como es, porque si no se pierde la esencia, y entonces si no vivo tal cual como dice la Biblia, no me voy a parecer a la imagen de Cristo. Entonces, sino que puedo creer un evangelio diferente. El libro evangelio, pues sí, pero salió otra cosa muy distinta. Incluso mormones polígamos. Por eso es importante que, o sea, no escuchar quién predica diferente el evangelio. Por eso dice, si aún un ángel viene y los predica un evangelio diferente, no le reciban ni le digan bienvenido. Soy de los de la atalaya, ese es un evangelio distinto. Y mire,
Así como la Biblia, uno se mete, el Espíritu de Dios está y uno se llena del Espíritu de Dios, así si uno lee otros libros, traen carga espiritual y no es el Espíritu de Dios. Por eso hay gente que se hace así porque pues lee otras cosas. Esa es una realidad. Entonces, tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Si estamos realmente obedeciendo la Escritura o tomando ciertas partes de la Escritura. Estoy corrigiendo mi manera de vivir de acuerdo a la palabra del Señor. O dejo que me corrija la Biblia o yo la corrijo y la adapto a mi manera. O a veces la puedo usar para justificar. Mire, el mayor peligro a veces puede estar en los emisores, los que tanto que escuchamos nosotros, pero muchas veces está en nosotros, porque a veces alguien dice, la Biblia dice, por ejemplo, no dejen de congregarse, y se entiende las dificultades del trabajo, distancia, economía, se entiende, pero el problema que me refiero es cuando uno piensa, pues yo nomás voy tal día a tal hora. Ser un adorador, pues yo nomás ya llegué y ahí estoy. O sea, no es como dice la Biblia, porque si yo adoro es que le reconozco que es Dios y entonces me someto y tiene que cambiar mi conducta. Entonces, es importante si uno busca agradar a Dios o si uno busca que se acomoden las cosas a nuestra manera. Porque si estamos viviendo en un tiempo que a veces hay predicadores como que al cliente lo que pida. Y es que se van a disgustar si no les predico bonito. Pero imagínese a alguien que va con el médico y le dé una noticia bonita. Sí, sígale, está bien y todo, pero que no sea la verdad. Que alguien va a hacer la prueba de manejo y reprobó porque no se sabe las reglas. Está bien, váyase. Pero después va a chocar o algo le va a pasar. Alguien que no sigue el manual de su automóvil, le toca servicio, todavía da para adelante. Échele de tal gasolina, échele de esta. Y va a tener problemas. Entonces el Evangelio no fue diseñado para que nos guste, porque uno está impuesto, la ropa, pues la que me gusta, zapatos los que me gustan, el carro, pues el que me gusta, la comida, pues lo que me guste. Nada más que el Evangelio no está hecho para nuestro gusto. Está hecho para el gusto de Dios, para que nosotros seamos como Él quiere que seamos nosotros. Es la única manera de ser restaurados, reconciliados. Nosotros no tenemos el derecho de cambiar la palabra del Señor. O sea, la palabra de Dios es como Él la dice, suavizarla, postergarla, o sea, quitarle. Nuestra responsabilidad es obedecerle y anunciarla tal cual es. Debemos entonces, yo concluiría en esta frase, tratar de creer como dicen las Escrituras, no seleccionar ciertos textos y otros dejarlos para después. De que abriré la ventana en los cielos y enviaré bendición hasta que sobreabunde, sí. De que orar sin cesar, pues ahorita ese lo voy guardando. Y que dice del ayuno también, de la santidad, y ese lo voy a dejar para después. Pero yo estaré con ustedes todos los días del mundo, sí. Pero el que está antes, y de ser discípulo a todas las naciones, ese no, pero sí que esté conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No. Tenemos que creer como dicen las Escrituras. Eva creyó como dijo el diablo, o sencillamente no como decía la palabra que Dios les dio, y el rumbo fue muy distinto. Esforcémonos por creer. Cuando alguien va a estudiar química, no dice, yo pienso de esta manera. No, ya están los libros, así es, estas son las leyes, y así es. El que va a estudiar para abogado, no, pues yo me imagino que es mejor de esta manera. Las leyes así están ya. El que va a estudiar, pues repostería, mi abuelita, aquí así están las recetas. Y en la iglesia, pues yo me imagino,
O sea, así están las reglas. Tenemos mucha imaginación, somos muy creativos. Pero aquí lo que nos va a ayudar es el obediente. Mire, yo sé que aquí pues somos inteligentes arriba del promedio, ¿verdad? Pero siempre hay personas mucho más inteligentes que nosotros en ciertas cosas. Pero nadie se salva por ser más inteligente, que sí hay que serlo, sino por ser obediente a la palabra de Dios. A veces alguien es bueno para manejar, pero no obedece las reglas y se estampa. Y el otro no es tan bueno, pero obedece, se detiene y todo, y pues no va a chocar. Entonces es bien importante vivir las reglas, porque a veces uno quiere hacer trampa. Cuando uno iba a la preparatoria, que ya hace algunos años, pues había unos que querían hacer el examen de matemáticas, pero sin estudiar. Pues si estudiando yo batallaba, y ahora sin estudiar. Y algo, no es que yo quiero estar cuadrado de aquí para adelante, quiero echar músculo, ok. Pero pues comiendo hamburguesas nada más y sin hacer ejercicio. Pues no. O sea, se tiene que seguir. Acuérdese que una vez hablamos de que la palabra de Dios no es descriptiva, que nada más dice así sería bueno hacerlo, es prescriptiva como una receta médica, es una orden. Así es, no es como tú quieras. El doctor no le dice, pues ahí está la receta, ahí como usted quiera. No, estas a tal hora, tal día, ta. Y la inyección duele, pues sí, pero se la va a poner. No, pues yo lo hice a mi manera. Pues no se alivió. Por eso, generalmente cuando regresa uno le pregunta, oye, ¿y se tomó todo tal cual se le dijo? Bueno, pues esta no, pero esta tampoco, y esta no, ni esta. Pues ¿cómo? Entonces, hermanos, la única manera de reflejar a Cristo es vivir como dice su palabra. Adán y Eva eran a su imagen y semejanza, desobedecen y entonces ya no se parecieron a él. ¿De qué nos sirve un evangelio? Hay cantantes que reflejan cosas diferentes a como nosotros creemos, como dice la Biblia, y mira ella y canta re bonito. Pues sí, cantan re bonito, no solo las cristianas, la gente del mundo en borracheras cantan re bonito también, tienen bonita voz. El tema no es si canta bonito, el tema es si está reflejando lo que dice la palabra del Señor, no que tan bonito canta. El diablo es capaz de traernos las mañanitas con tal de desviarnos. Pero es el tema, el que cree en mí. ¿Qué más dice? Ya se me olvidó la otra parte. Como dice ¿qué? La Escritura, no como digo yo. A este le iba a poner el título el Evangelio según San Yo, pero no, dije mejor no, pero sí en mucho, a veces lo interpretamos a nuestra manera. Yo quiero exhortar entonces para que nos volvamos lo más posible a las Escrituras. Eso no cambia, no queda desfasado. El periódico de ayer ya es el de ayer, pero la Biblia no cambia, siempre es pertinente porque son principios que nunca cambian. No son cosas que están desfasadas, son principios. Así como había que respetar al trabajador hace 2, 3 siglos, hay que seguirlo trabajando ahora. Ahora no tiene machete, ahora tiene computadora, pero los principios son los mismos. Pongámonos de